Hola, ¿cómo están? ¿Sabían que un 6 de abril del año 1965, acá muestro algunos discos, nacía el señor, y me traje el nombre, porque no se llama como todos lo conocemos, Charles Michael Kittredge Thompson Ford? Bueno, el nombre no dice nada. Tiene nombre de rey, no sé, de la dinastía y demás, con abolengo y demás hierbas. El señor Frank Black, o Black Francis, como se lo conoció en algún momento, el líder magnífico, vocalista, guitarrista, cantante, compositor, bueno, vocalista, dije cantante, lo mismo, compositor principal de Pixies, una de las bandas más importantes de la historia del rock, que marcaron a fuego a toda una generación, década del 80, cuando se habla de música independiente, entre comillas, o indie music, o indie rock, o lo que sea, aparece The Smith por el lado británico y por el lado norteamericano, justamente los Pixies, esta agrupación formada en el año 1986, cuando tenía jóvenes 20 años, el señor Frank Black. Fíjense que acá aparece como Black Francis en este disco, Blue Fingers, que es un discazo, Blue Finger, perdón. Me lo compré en la ciudad autónoma de Buenos Aires, diciembre de 2016, creo que 80 pesos me salió. 80 pesos bien gastados. En la Argentina en ese momento no era nada. Hoy en día creo que ni un caramelo sale ese dinero. Es un discazo. Y que marca el retorno de los Pixies, Indie City, un discazo en donde están Joey Santiago, John Lovering, y ya no estaba Kim Deal. Kim Deal es la bajista original, que estuvo en toda esa primera etapa, en la fundación, en la formación de la banda, obviamente, mediados de los 80 hasta 1993, que se separan. Vuelven en los 2000 y estuvo un tiempito y después se alejó, y aparece Paz Lenchantin, que es una guitarrista, bajista, violinista marplatense, radicada hace mucho tiempo en Estados Unidos, y ella fue la bajista hasta hace un tiempito. Incluso en este disco, en Indie City, ella aparece como música invitada desde el 2014. A partir de ya se la considera como miembro estable de Pixies. Pero bueno, yo me estoy yendo por las ramas. Quiero hablar de Frank Black, este gran músico, este gran cantante con una voz tan particular que puede pasar del susurro a un grito estremecedor, y que siempre consideró como influencias. Eso me llamó la atención y para bien. Acá tengo una remera de Bowie que fue una de sus influencias, pero nombraba mucho a The Cars, icónica banda liderada por Rick Ocasek en los 70, que produjo un disco de Bad Religion, aunque no lo crean, Rick Ocasek, y a Husker Du, banda de culto hardcore, en la que estaba involucrado Bob Mould, grandísimo músico que luego tuvo el proyecto Sugar y hace un tiempo ya viene publicando discos en solitario, esas eran sus grandes influencias. Frank Black estudiaba antropología, nació en Boston, Massachusetts, como decía, un 6 de abril de 1965, ariano él. Creo que son los pocos signos que conozco, el de Aries y el de Escorpio, que es el mío. Estudió antropología. En sus letras había influencias de la Biblia, de hecho se citaba, no era algo relevante, pero había citas bíblicas porque su padrastro y su madre, cuando él era niño, habían ingresado a una iglesia pentecostal y eso a él lo marcó a fuego. En el año 1993 sacó un disco bellísimo, buenísimo, que se llama Frank Black, un disco amarillo, que tenía Fu Manchu, y una canción que a mí me encanta, que se llama I Heard Ramona Sing, escuché a Ramona cantar, que ese Ramona fue influencia para ponerle de nombre a una gatita que tuvimos en tránsito con mi novia, Ramona, por los Ramones y también por esta canción de Frank Black que me encanta, que se utilizó en una película muy conocida, que ahora no me sale el nombre,
que creo que trabajó Gyllenhaal, el actor, que ahora no me sale el nombre, que hizo una versión nueva del Duro, aquella clásica película protagonizada por Patrick Swayze. Pero bueno, ya me van a decir cuál era la película, pues realmente no la tengo aquí en mi memoria. Pero de ahí es una de las grandes canciones de Frank Black. Y también me salgo un poco de la cámara. Quiero mostrar cómo conocí a Pixies, porque en el año 1988 existía la revista Rock and Pop. Bueno, aquellos que escuchan aún la Rock and Pop, que ha marcado a toda una generación entre las que me incluyo, y tuve la suerte de formar parte del staff de Rock and Pop Santa Fe, gracias a mi amigo Ramiro Relañez, allá por el año entre 2003 y 2007, 2008. Pero bueno, en la década del 80 salía esta revista que era buenísima, que tenía un staff de lujo, Alfredo Rosso, Carlos Polimeni, Sergio Marchi, Claudio Kleiman, impresionante, redacción Marcelo Fernández Vitar, el responsable de 50 años del rock, que por acá lo tengo dando vuelta, este libro, ya que está, muestro todo, Marcelo Fernández Vitar, este libro también es importantísimo, pero bueno, no voy a hablar de él. Y bueno, mis viejos me habían comprado un par de números de la revista Rock and Pop hacia fines del año 88. Costaba 40 australes, imagínense, bueno, los que tienen menos de 30 o 30 y pico no deben saber lo que era el austral, era la moneda argentina en esa época, el famoso, tristemente célebre plan austral, Juan Vital Zurruil y demás, pero bueno, no voy a dar una clase de historia, sino de cómo llegué a los Pixies. Fue a través de esta revista Rock and Pop, que traía mucha información que acá no llegaba, sinceramente. Por ejemplo, se hablaba de los Bauhaus, de Siouxsie and the Banshees, de cosas que no eran muy conocidas aquí, de Metallica, por ejemplo. Yo no tenía idea, año 88, que existía una banda llamada Metallica. Y acá en lo que se viene, me anoté la fecha para no pifiarla, 29 del 12 del 88, hay una nota que no dice de dónde fue extraída, no sé si será de Rolling Stone o demás, pero la traducción y adaptación fue de Alfredo Rosso, uno de los grandes, para mí una gran influencia dentro del periodismo, no solamente de rock, sino a nivel musical y cultural, el gran Alfredo Rosso. La Casa del Rock Naciente es uno de sus clásicos, ahora hace La Trama Celeste. Y acá justamente se hablaba de Pixies. Y digo, ¿qué será esta banda? ¿De dónde salió? ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Bueno, y hay un par de cosas que decía el joven Frank Black en esa entrevista. Recién había salido Surfer Rosa, el primer disco de Pixies que había llamado muchísimo la atención. Y Frank decía, al presentar mis ideas en una canción selecciono unas palabras y dejo afuera todo lo demás. Porque se hablaba de las letras, de esas influencias bíblicas o citas bíblicas, se hablaba de ovnis. Había mucha referencia a lo corporal, por ejemplo, en las canciones Bone Machine, Máquina de Cuerpos, Break My Body, Rompe Mi Cuerpo, Broken Face, Cara Rota, Where Is My Mind, que es un temazo, ¿Dónde está mi mente?, que es uno de los clásicos de Pixies. Y seguía diciendo Charles, en este caso Frank Black. Tal vez nadie las entienda, son personales, vagas. No creo que eso implique que sean grandes canciones. Humildad ante todo. Las grandes canciones son aquellas en las que el oyente puede decir, claro, sí, lo comprendo. En cambio, yo no soy muy bueno con las palabras. Diciendo acá, las mejores canciones tal vez son las que no se entienden, Y continúa, no leo demasiado, las letras me salen así, no me pongo a pensar demasiado sobre las estrofas de la siguiente canción. Por ejemplo, no me planteo cosas como, bueno, ahora matamos una imagería, así dice, imagería física aquí y esto otro allá, simplemente sale lo que sale. Bueno, esto decía Frank Black, no sé si estará subido en alguna página esta entrevista, si estará esta revista, para mí la tengo ahí guardada junto a las Madhouse y La Vecina se queja, una gran revista rockera que se hacía en la ciudad de Santa Fe a mediados de la década del 90. Pero bueno, aquí descubrí a Pixies. ¿Y por qué también lo tengo? Y sigo mostrando este disco que lo recomiendo.
de Frank Black, año 2008. David Bowie. David Bowie, me acuerdo cuando salió o fue el boom de Nirvana, estaba muy enojado el Duque Blanco. Decía, pero esto yo ya lo vi. Esto lo hizo Pixies un par de años antes. Estaba enojado en serio el Duque Blanco. Y si vamos a palabras de Kurt Cobain, en varias entrevistas él dijo que la idea de Nirvana era plagiar, tal cual, plagiar a Pixies, porque era la banda que más lo marcaba, que más le gustaba, que fue una gran influencia para él. De hecho, después, no sé si terminó plagiando, pero cerca de eso estuvo cuando tomó algunos riffs de Kanishka de los Brujos para Very Ape, pero eso es harina de otro costal. La gran influencia que sintió Kurt Cobain hacia Pixies siempre la dio a conocer y siempre la manifestó. Y bueno, hoy está cumpliendo 60 años, 6 décadas de vida, este gran frontman, como decía, uno de los grandes músicos de la historia, con una voz muy particular que queda para aquellos que amamos a Pixies. Escuchamos un par de fraseos y ya sabemos que hablamos o que se habla de Black Francis. Voy a repetir el nombre porque parece que viene de una dinastía. Charles Michael Kittredge Thompson IV. Ese es el nombre completo, que está cumpliendo 60 años. Si estás en el canal, obviamente, no te olvides de poner un me gusta, un comentario y suscribite, así la campanita te va avisando cuando sale un nuevo video. Pero bueno, hoy dedicado al gran Frank Black o Black Francis, como quieras llamarlo, el nombre completo que no lo voy a volver a decir porque es un trabalengua. 60 años de este gran músico que tanto amamos. Felicidades, querido Black Francis o Frank Black.